Yucatán es el segundo lugar nacional con la incidencia de asma más alta del país. Campeche y Quintana Roo están en quinto y sexto sitio respectivamente, posicionando a la península entre los 10 primeros con más casos de asma de la nación. En el Día Mundial del Asma, los especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán explican por qué la alta incidencia de asma. Hay teorías, la realidad es que el clima tiene mucho que ver, obviamente la humedad que prevalece en la península la mayor parte del año tiene relación como un factor desencadenante, pero también la carga genética que existe en la población es importante, afecta a gran parte de la población mundial. Se estima que en el 2019 el asma afectó a 339 millones de personas en el mundo y de estos pues un buen porcentaje son niños, ¿no? En México se estima que aproximadamente el 10% de la población padece asma y se eleva al 12.5% cuando se habla de asma infantil. El asma es una enfermedad crónica no transmitible que puede registrarse en cualquier etapa de la vida. Lo que provoca es que se estrechen las vías respiratorias y el paciente tenga disnea o dificultad para respirar, tenga opresión torácica, dolor en el pecho y silbidos en el pecho. Eso es muy frecuente, normalmente sucede de forma súbita y en los niños en general se asocia a un resfriado o a la exposición de un desencadenante. Aunque el padecimiento no tiene cura, puede controlarse con medicamentos inhalados como broncodilatadores. Una vez que se les hace el diagnóstico, que hay que prevenir o evitar los desencadenantes, ¿no? O sea, si sabemos que tenemos alergia, por ejemplo, al pelo a la caspa que generan los gatitos o los animales, pues en general prevenir esta parte, evitar infecciones de vías respiratorias recurrentes que también pueden desencadenar una crisis en los niños muy pequeños y la vacunación en los pacientes asmáticos, sobre todo de influenza y neumococo, es muy importante. El personal del hospital realizó la jornada de detección de asma, que incluyó pláticas informativas para crear conciencia entre la población de la prevención de la enfermedad. Con imágenes de Jorge Quimé, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.